Muy buenos días, hoy es 11 de septiembre del 2019. Sean ustedes bienvenidos a nuestra 10ª emisión de Radio Humanamente, donde estamos abriendo mentes, cerrando estigmas. Soy Manuel Alcalá y sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy importante porque ayer se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Les doy nuestros datos telefónicos para estar en contacto. El WhatsApp es el 33 27 95 35 20. Nuestras redes sociales son en @rhumanamente, ya sea en Instagram, Facebook o Twitter. Teléfono en cabina es el 3 30 30 35 27. Y pueden correr la voz, nos pueden escuchar en jaliscoradio.com, en la parte azul, donde dice 630M para Guadalajara y 1080 para Puerto Vallarta. Y también tenemos nuestro correo para cualquier consulta, correo electrónico, es radiohumanamente@gmail.com. Sean ustedes bienvenidos. Dardo, buen día. Manuel, muy buenos días, auditorio, gracias por sintonizarnos. 11 de septiembre, sí, efectivamente ayer fue el día de la prevención del suicidio a nivel internacional y pues que aprovechando el día vamos a tomar ese tema y nos tomamos la libertad de invitar, comprometer una vez más a un gran psiquiatra, terapeuta familiar que nos acompañó la semana pasada. Él es psiquiatra en el Hospital Puerta de Hierro para adolescentes y niños y es terapeuta familiar. Una vez más con nosotros, el doctor Mauricio Leijas. Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal, Dardo? Gracias. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están? Bienvenido, doctor. Pues un tema muy importante porque ya se conmemoró la prevención del suicidio. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezamos? Bueno, lo primero es que ya podemos hablar más del tema porque el suicidio todavía hace algunos años era considerado un tema tabú del cual no se hablaba, y eso también es preocupante porque pudiera ser que algunas de las estadísticas que tenemos no sean tan representativas del fenómeno. Es decir, que lo que reporta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a través de las autopsias que hacen cuando se sospecha suicidio esté un poco desinflado, por así decirlo, porque a veces sucede que las familias o el mismo contexto social inmediato hace ver o quiere creer que fue un accidente cuando en realidad fue un suicidio. De hecho, me atrevería a decir, aunque claro que no hay investigación sobre eso, que muchas muertes de accidente, que también ahora hemos visto que una de las principales muertes en adultos jóvenes y en adolescentes es por accidentes, pero pudiera ser que muchas muertes por accidente tengan un contexto suicida, ¿no? A veces accidentes en vehículo, que aparentemente no se podían prevenir, pues resulta que cuando se hace algo que se conoce como una autopsia psicológica, pues sí, la persona que falleció tenía antecedentes de depresión y que no se había tratado. Premeditadamente tomaron una actitud de riesgo, hicieron un acto de riesgo para ver si sucedía. Sí, que fíjate que eso lo había hablado ya desde el siglo XIX Emil Durkheim, cuando él decía que muchas personas con riesgo de suicidio tomaban conductas de riesgo. Incluso él decía que algunas veces un soldado que perdía la vida en combate podía tratarse de un suicidio, ¿no? Porque en algunos segundos puede haber una decisión en si se corre un riesgo o no. Y la persona, al optar por el suicidio, está resolviendo un problema o una situación. Sabemos que los que trabajamos en la salud mental, eso no lo vemos como una solución, pero por algunas fracciones de segundo la persona sí lo ve así. De manera que creo que siempre la estadística, por muy buena que sea, en cuanto a los casos de suicidio, va a estar infraestimada. Creo que siempre serán más los casos de suicidio consumado que tienen ese contexto. Que las cifras reportadas, las familias socialmente no podemos platicar, oye, mi familiar murió de cáncer, pues sí, uno lo platica, pero nunca voy a decir como familiar, mi hijo, mi hija se suicidó. Sí, porque de hecho hace algunas décadas, en el siglo pasado o antepasado, eso hasta se ocultaba, ¿no? Por creencias religiosas, y entonces aparentemente nadie se suicidaba, ¿no?
Okay. Pero aquí algo interesante es que muchas veces la persona que está padeciendo depresión y que piensa en el suicidio está como que oscilando entre si vale la pena seguir adelante o mejor termino con mi vida, y entonces en esa oscilación prefiere tomar algunas conductas de riesgo, ¿no? Un poco también como para no responsabilizarse totalmente de su propia muerte. Sí. Ajá, sí. Ok. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué? ¿Qué piensa el candidato a suicidarse? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué quiero suicidarme? Bueno, fíjate que el suicidio ha acompañado al ser humano desde que pisa este planeta, y yo creo que en realidad responder a muchas de esas preguntas en realidad es tarea de no solamente los profesionales de la salud mental, que ya vemos el problema ya en vivo y a todo color, sino de sociólogos, de antropólogos, incluso de historiadores, que pueden ver los fenómenos sociales más allá de lo que vemos los psiquiatras o los terapeutas en nuestro consultorio. Nosotros no tenemos la capacidad para diagnosticar, por ejemplo, una enfermedad social o un contexto cultural que está favoreciendo el intento de suicidio. Y aún si un psiquiatra quisiera salir del consultorio y mirar esos fenómenos sociales, aún así resulta difícil creer que pudiera estar en sus manos generar algún cambio a nivel cultural. Y desafortunadamente los psiquiatras, que no siempre pasa, pero sí como que vivimos en nuestra torre de marfil, es decir, no salimos o casi no participamos en medios de comunicación o en redes sociales. Más bien todo el contenido que se difunde y que está disponible para la población, pues no es contenido generado por expertos o por profesionales de la salud mental. Entonces creo que a los psiquiatras nos llega ya el problema cuando es una situación de riesgo, pero a veces es difícil nosotros poder saber qué cosas hay que cambiar en una cultura, porque sí se ha visto que hay grupos culturales donde tiende a predominar más el fenómeno suicida, y hay grupos en los que menos. Que curiosamente los países que están en guerra o en crisis económica están más preocupados por sobrevivir y no piensan mucho en el suicidio, y los países desarrollados o que tienen prosperidad, estabilidad económica, que aparentemente no hay ningún problema, pareciera que haya a la par una especie de vacío existencial, que ese es un término de Viktor Frankl, y entonces vemos ahí el fenómeno suicida con más presencia. Entiendo entonces que hablas de sociólogos y de antropólogos, sí, y de filósofos también. Filósofos. Ajá. Entonces, eso me dice que el suicidio no es característica de una persona que vive con un diagnóstico mental. Ajá. Es para cualquiera, que puede llegar a suceder en personas que tienen un diagnóstico, pero que no es que es una regla, ¿no? Sí, porque digamos el suicidio, viéndolo objetivamente y fríamente, es un acto que viene de una decisión que se toma, ¿no? Y esa decisión que se toma puede venir de muchos caminos. Es decir, la persona que se suicida no siempre sigue un camino que se pueda predecir o que se pueda identificar. Por eso yo hablo de que sería bueno que hubiera grupos multidisciplinarios abordando el fenómeno. Porque desde mi óptica como psiquiatra, pues sí te voy a decir que el suicidio en la gran mayoría de los casos está relacionado con depresión, y que entonces una manera de poderlo prevenir es identificar las causas de la depresión. Sí, las causas de la depresión, porque si la persona mejora de la depresión, se siente más contenta con su vida, uno disminuye las posibilidades de que se vaya a suicidar. ¿Decisiones arrebatadas, aunque no padezca depresión, pueden suceder, Mauricio? Pudiera ser que sí, sobre todo cuando hay un problema de impulsividad, que entonces también podría haber un trasfondo psicopatológico o bien un consumo de sustancias. Incluso pudiera ser que se diera la mala suerte en el que un adolescente probara por primera vez una sustancia y, como ellos dicen, se malviajara, es decir, se psicotizara, tuviera alucinaciones, y que dentro de este contexto alucinatorio una voz le dijera que terminara con su vida y él sintiera el impulso para obedecerla. Siendo la primera vez que probaba la sustancia. Ajá, y que entonces se diera un suicidio consumado, y en donde no fuera posible saber cómo es que este chico llegó a cometer suicidio.
Muy bien, pues nos vamos a corte. Recuerden que estamos tratando el tema de la prevención del suicidio. Nuestro WhatsApp en cabina es el 33-2795-3520. Estamos en espera de sus mensajes. Gracias. Y hemos recibido ahorita un mensaje a nuestro WhatsApp. Dice, buenos días a todos en cabina, doctor. Dice el usuario, perdón, aquí no dice el nombre, termina en 1000. Hola, yo me autolesiono porque es más fácil soportar el dolor físico que el doctor emocional y momentáneamente se controlan. ¿Qué nos puede comentar? Sí, eso es cierto, es un fenómeno autolesivo que lo hemos visto con cada vez mayor frecuencia en la consulta, tanto de psicología como de psiquiatría, y que ante estas conductas autolesivas hay que ver qué hay detrás, porque evidentemente hay como un trueque entre el dolor emocional que aparentemente se apaga o deja de tener relevancia cuando empiezo a sentir un dolor físico. Es más fuerte el emocional y me daño para captar mi atención a lo físico. Exacto, sí. Y el dolor físico es más tangible y creemos que lo podemos controlar mejor. Okay. Y entonces hacemos ese cambio, ¿no? Como un fenómeno de distracción. Pero aquí lo importante es que hay un dolor emocional o la persona está pasando por un periodo difícil y que sería bueno ver si esa persona cumple criterios para un trastorno depresivo o hay un trastorno de personalidad que podría recibir un tratamiento y que no hubiera esos periodos de crisis donde se genera la autolesión. Porque también pudiera ser que si la autolesión tiende a ser muy agresiva, como se dice popularmente, se le pasará la mano a la persona y entonces terminará en una muerte, sí, y entonces se consideraría un suicidio. Recomendación, pues ir a terapia o acercarse al curso de Humanamente que justo inició ayer martes y puede llevar ahí ayuda, ¿no? Bien, yo veo detrás de estos intentos de suicidio como que quieren dejar de sufrir el candidato, ¿no? Pero ¿por qué está sufriendo? Dice, termino mi existencia y así ya paro todos los dolores, ¿no? Sí, y que muchas veces no solamente es depresión, sino son síntomas ansiosos. Cuando una persona tiene un nivel elevado de ansiedad, tiene un sentimiento en donde es prioridad que algo cambie, que algo sea distinto, que algo sea diferente. Y muchas veces lo que está buscando la persona que se acerca al intento de suicidio es terminar con algo, ¿no? Un poco como resetear algo, sí, sí. A ver si en eso encuentra la solución. Que en ese sentido, padecer síntomas depresivos, padecer ansiedad, sí es como entrar en un laberinto en donde te vas perdiendo y puedes llegar a un punto donde crees que no puedes pedir ayuda o que no existiría una solución que pudiera venir de fuera. En realidad la persona que se está intentando suicidar o que piensa en el suicidio está tratando de resolver algo por cuenta propia, cuando a lo mejor ya está demasiado metido en ese laberinto para poder encontrar una salida, ¿no? Que en ese sentido sí es importante que las personas que están padeciendo o sufriendo depresión, ansiedad o cualquier tipo de malestar emocional o sensación desagradable, sí será bueno que se acercaran a los profesionales o incluso como primer paso que pidieran ayuda a las personas más cercanas, más inmediatas. Nos manda una pregunta, una radioescucha, Verónica Goet. ¿Cómo podemos, como familiares, darnos cuenta que existe posibilidad de que nuestro ser querido planea atentar contra su vida? Señales, ¿no? Sí, bueno, como decía hace unos minutos, es muy frecuente el trastorno depresivo mayor, que es el nombre científico que le damos a la depresión, así lo nombra el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y la depresión en la mayoría de los casos es bastante visible, es decir, el paciente no tiene ni siquiera que decir que se siente mal para que las personas que viven con él, si son un poco atentas, perceptivas, puedan identificarlo. Por ejemplo, el semblante de tristeza no se puede ocultar, menos en un niño o en un adolescente. Pasa algo curioso con los adolescentes muchas veces tienden a expresar su tristeza más bien con irritabilidad. Entonces, si nos preocupa un adolescente
y si creemos que puede tener riesgo de suicidio, hay que ver cómo está su estado de ánimo la mayor parte del día. Si ese adolescente está irritable, está de mal humor, si aparte eso se acompaña de apatía, de desgano, de falta de motivación, de interés, que eso es aplicable a todas las edades. Si una persona tiene, digamos, un hobby, practica un deporte, tiene alguna afición, algún interés, y de repente empieza a perderlo, no se dice, no, ya no voy a la clase de piano, o ya no voy a practicar natación, o ya no me interesa coleccionar timbres. Entonces eso puede ser un foco rojo de que esa persona está presentando un síntoma que llamamos anedonia, que tiene que ver con la incapacidad para experimentar gusto, placer, interés por las cosas. Que de hecho, yo me atrevería a decir que basta con tener 24 horas en anedonia, es decir, basta con un día en el que tú no disfrutes nada, ni un café, una plática, ajá, un programa, algo, para que lleguen a tu mente pensamientos de muerte. Es decir, llega este cuestionamiento en donde la persona se dice, ¿vale la pena vivir la vida? Qué fuerte, ¿no? Ajá, llevo 24 horas sin disfrutar nada, ¿vale la pena seguir? Comentas muchos chicos, jóvenes. ¿Nos puedes dar algún dato estadística? Eso me está diciendo que hay más jóvenes. Del rango de edad. El rango de edades de intento de suicidio. Bueno, fíjate que no sé qué ha pasado con la página del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque antes se podía entrar el público en general a la pestaña de estadística, Okay. y uno podría ver por grupos de edad cuáles eran las muertes que se estaban registrando y venía la categoría de suicidio. Ahora lo han quitado, no sé por qué, creo que a lo mejor por prudencia, porque no quisieran tener esas estadísticas a lo mejor abiertas al público en general. Que también ha habido de entre periodistas una especie de código de ética en el sentido de no hablar mucho del tema. Por ejemplo, no sé si ha sido muy evidente para ustedes o para los que nos escuchan, que cuando nos enteramos que, por ejemplo, un niño o un adolescente se suicidó en un plantel escolar, se difunde en redes sociales, incluso, no voy a decir nombres, pero la misma institución educativa en su cuenta de Twitter puede decir efectivamente un alumno sacó un arma en plena clase y terminó con su vida, pero en los medios tradicionales no cubren impera la noticia, como, impera no como ese código, porque se cree que eso también se tendría que investigar, es una creencia. Yo no se puedo puede asegurar que es permear, así. ¿o qué? ¿Le pega ¿Qué? el mercado a la escuela, que no vayan a estudiar allí? Bueno, también podría pasar eso, pero más bien se cree que puede haber un fenómeno de contagio. Ujú. Es decir, que haya una promocionar especie que sea eso. de suicidio colectivo, ¿no? Cuando los medios de comunicación empiezan a hablar mucho sobre suicidio, temen que entonces esté más en la mente de las personas, y que si yo, no sé, vivo en la Ciudad de México y prendo la televisión y veo que alguien se acaba de tirar a las vías del metro, que a mí se me ocurre hacer eso. En el consultorio no pasa así. Los psiquiatras sí hablamos abiertamente del suicidio y les preguntamos a los niños, adolescentes, si han intentado un método u otro, sin temor a que les estemos sugiriendo eso. Claro. Generalmente cuando una persona se siente mal y ya pensó en el suicidio, no vas a inducirlo por el hecho de que hables del tema. Al contrario, más bien lo que necesita un niño, un adolescente, un adulto que ha pensado en el suicidio es que las personas de su ambiente social inmediato hablen del tema, estén abiertos a discutir sobre ese asunto. De manera que, volviendo a lo que había comentado, las estadísticas que pudiéramos tener, sobre todo de población infantil, pues yo creo que están bastante desinfladas y que son poco confiables, y que muchas veces no van de la mano con la estadística que se ha venido disparando de la depresión, porque parecía que quedaba muy lejos hace algunos años cuando la Organización Mundial de la Salud decía que para el 2020, que ya estamos a unos meses, pero se veía muy lejos hace algún tiempo, la segunda causa de incapacidad laboral a nivel mundial iba a ser la depresión. Entonces esto va de la mano con el incremento de la depresión como una enfermedad mental o un trastorno que ya viene a ocupar un segundo lugar dentro de la patología que vive el ser humano. ¿Índice de más grandes, más chicos de edades? ¿Tenemos algún dato a nivel nacional? Sí, es más frecuente que se suiciden los adultos, es más frecuente que se suiciden los varones, son más frecuentes los intentos de suicidio en mujer, pero consuman menos el acto. Pero algo que nos ha preocupado, aun cuando los niños y adolescentes
están por debajo de la tasa de suicidios en adultos, sí se ha ido disparando en algunas ciudades como el estado de Jalisco. No tengo ahorita la cifra, pero sí nos preocupa que cada vez son más los casos de niños y adolescentes que terminan con su vida, más de los que veíamos hace algunos años. Y entonces eso nos dice que algo está sucediendo, no solamente con la sociedad, como decíamos que ahí tendríamos que entrarle como un equipo multidisciplinario para ver qué es lo que está pasando con nosotros para que se dé este fenómeno, sino también con la base de la misma, que es la familia. La familia que estamos haciendo mal como papás, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ahora, a veces pudiera ser que si un adolescente pasa mucho tiempo en la escuela, que realmente para él su ambiente social inmediato sea la escuela, y que entonces sea un fenómeno como bullying o ciberbullying lo que esté llevando a este chico a tener síntomas depresivos y pensar en el suicidio, y que entonces a lo mejor los padres diciendo, bueno, es que yo que hice mal, o estén experimentando sentimientos de culpa por ver un intento de suicidio, o ver que su hijo adolescente ha estado en riesgo porque ha dicho cosas, ¿no?, que tienen que ver con las señales que dicen que manda. Sí, que, Entonces sí es una alerta para ahorita que nos están escuchando en Jalisco, para nosotros familiares tener ojo avisor sobre los chicos adolescentes, sí, sobre este rango de edad. Sí, que a veces pasa que los adolescentes que tienen riesgo de suicidio, no es raro que de repente los padres se encuentran una nota de despedida, y eso sí es una señal de alarma que implica con urgencia buscar la ayuda de un profesional para que pueda evaluar el riesgo de suicidio. Y otras veces pasa que cuando los papás por primera vez revisan el contenido que está publicando su hijo en redes sociales, dice, caray, yo aquí estoy viendo una persona que yo no conocía, ¿no? Así como contenidos muy negativos, con una tendencia a hablar de temas de la muerte, y entonces sería bueno buscar la ayuda de un especialista para ver cómo se puede contextualizar eso, de qué está hablando esa situación. Se está lanzando. Que a veces lo hacen como ironía, doctor, pero ya no sabemos hasta dónde es ironía o hasta dónde va algo profundo atrás, serio, ¿no? Sí, ahí habría que evaluar cuál es el ambiente que hay en la familia, porque la ironía como una forma de humor podría ser un mecanismo de defensa que nos permite hablar de algunos temas sin que resulten tan amenazantes. Entonces también hay que ver si este tema de la muerte que se maneja con este humor negro o esta ironía no está reflejando realmente un riesgo de suicidio. Que no es raro ver que cuando un niño o un adolescente ha pensado en el suicidio, sí hay una atmósfera de depresión en casa, y que hay más de un miembro de la familia en depresión. Incluso a veces pasa que, por ejemplo, el papá se ha intentado suicidar 2 o 3 veces y se acercan a un servicio de salud mental porque el hijo adolescente tuvo un intento de suicidio. Y cuando vamos poniendo las cartas sobre la mesa, en una terapia familiar, y que la misma familia en la sesión empieza a enterarse de cosas de el que está al lado y que no sabía, pues entonces resulta que al final se voltea la tortilla, en el sentido de que incluso el terapeuta dice, no, pues ya estoy más preocupado por el señor padre de familia, el intento del chavo, que por el chico, ¿no? Sobre todo porque los intentos que tienen los adultos varones suelen ser más agresivos, más efectivos. Al menos en el momento, ¿no? Como el uso de un arma de fuego, tirarse de un puente, pastillas. Aunque se ha visto que con cada vez mayor frecuencia el acceso a medicamentos tiene un mejor control, o son más inocuos. Es decir, si tú tomas una sobredosis de medicamento, a lo mejor sí te la vas a pasar muy mal, te vas a ganar una gastritis marca diablo, o te vas a quedar dormido 3 días, pero no vas a fallecer. Exactamente. En cambio, la agresividad de un salto, de un brinco. Sí. Entonces, las señales, ¿qué señales para los que estamos en familia, qué señales tenemos que identificar, sobre todo en este rango de edades? Bueno, los 2 principales que ya lo habíamos comentado, tristeza, que se puede expresar con llanto o simplemente el mismo semblante de la persona, irritabilidad, disminución del interés por las actividades que antes la persona hacía, cambios en el patrón de sueño, el insomnio, ya sea al inicio de la noche o que te despiertas en la madrugada, ya no puedes volver a dormir, es un indicador de depresión y puede estar relacionado con un riesgo de suicidio. Cambios en el patrón alimentario, una persona que de repente deja de comer, que deja de disfrutar la comida, que empieza incluso a perder peso, o al revés,
Aquí el cambio puede ser de un lado o para el otro. Empiezas a comer más, empiezas a subir de peso y saber, aquí esta persona pues no comía tanto y ahora ya hasta tiene atracones. Conducta, sí. Ajá, eso también es una señal de que la persona puede estar padeciendo depresión. El alcohol. Sí, consumo de alcohol, droga. consumo de sustancias que tratan un poco como de aliviar o equilibrar este sentimiento de dolor emocional, la sensación de fatiga, que va de la mano con disfunción escolar o laboral. Por ejemplo, un padre de familia que ya no se levanta para ir a trabajar, o una madre que ya no se encarga de sus ocupaciones o que ha disminuido su funcionamiento como lo tenía antes, o a lo mejor un adolescente que era buen estudiante y que le iba bien y de repente empieza a bajar de calificaciones, iba con 9, con 10 y de repente ya tiene 6, 7 o está reprobando o lo perciben aislado, y se queja de fallas en la concentración, o llegan a decir cosas muy negativas de ellos mismos, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos en la misma conversación se deja ver la opinión que tenemos de nosotros mismos, y las personas que padecen depresión sí se alcanza a ver una opinión negativa de ellos mismos, hay ideas de minusvalía. La autoestima está... Ajá, la autoestima se viene a pique. Pues ahí tienen radioescuchas todas las señales que puede haber, y no no ignorarlas, no querer no verlas, porque es como un estigma, sino a atenderse a ir con algún profesional de la salud. Las estadísticas nos dicen, doctor, que ha aumentado muchísimo el suicidio a nivel mundial. Uh-huh. ¿Qué ha pasado con el mundo? Porque sí, siempre hubo suicidios, nos comentabas tú desde que hay tratados de que se escucha esto desde muchos años atrás, pero este incremento mundial, ¿qué le pasó al mundo? ¿Qué hicimos mal? Fíjate que pasa algo curioso, aunque aparentemente el mundo va avanzando, ¿no? Hay un desarrollo, a lo mejor no diría que es preferible vivir en esta época que en las anteriores, donde se tenía menos acceso a muchas cosas, y que aparentemente ahorita estamos mejor comunicados como nunca en la historia de la humanidad, pues resulta que nos sentimos terriblemente mal. Ajá, y que aunque tenemos las redes sociales o nos comunicamos, realmente esa comunicación es bastante falsa. Los contenidos... Sí, si ahorita yo, por ejemplo, al azar, tomo un perfil de algún contacto de Facebook, pues están felices, a veces hasta por cosas pequeñas como un café, o están viajando o en la playa. Nadie, o casi nadie, al menos dentro del mundo de los adultos, porque los adolescentes tienen otros códigos, pues muestra que le está yendo súper mal, ¿no? Me corrieron de la chamba y nadie dice eso en el Facebook. Ajá, entonces en realidad, aunque es una paradoja, aunque aparentemente como sociedad, como humanidad estamos muy conectados. Yo ahorita puedo mandarle un WhatsApp a alguien que está en Japón y me lo contesta. Lo que estamos comunicando realmente no está conectado con nuestro lado emocional. Esa parte tenemos miedo de mostrarla. Entonces realmente vivimos como un juego de máscaras o de caretas. De manera que yo no sé, yo puedo estar aquí hablando contigo y yo digo, no, pues Dardo se ve muy bien, pero a lo mejor anoche quisiste suicidarte y yo no lo puedo ver, y me meto a tu Facebook y estás muy feliz, ¿no? O yo me meto al Face y veo que uno estrenó carro, el otro está de viaje, el otro está en el mejor restaurante y siento que mi vida es una porquería. Ajá, pero también, eso? pero también puede pasar que el que tiene el carro del año y está en el mejor restaurante también sienta que su vida es una porquería. Claro, él está poniendo una careta. Ajá, y con la selfie se ve muy contento. Pero no sabemos todo lo que hay atrás. Sí, sobre todo pensamos que todo es color de rosa menos lo mío, ¿o qué? Sí, sobre todo porque estamos acostumbrados a que en las selfies o en las fotos hay que sonreír. Pues mejor mostrarte cómo estás, ¿no? De hecho, a mí me han criticado un poco porque no sonrío en las fotografías. Sonrío si en ese momento estoy sonriendo y me tomo la foto, pero yo normalmente tengo un semblante un poco serio. Y entonces si me tomo yo una selfie o me tomo una foto, pues algo serio, y así soy, ¿no? Sí, claro, pero así somos todos. A todo el mundo le dicen hay que sonreír en la foto, y la foto familiar y todos sonríen. Aparentemente todo el mundo es mejor muy feliz. Cara, no es lo que dicen. Ajá, sí. Ahora, ante la adversidad es lo que hacemos, ¿no? Ante la adversidad intentamos, bueno, como filosofía, poner la mejor cara, ¿no? Sí, pero esa mejor cara se convierte en una máscara. Y creo que puede funcionar hasta cierto punto, sí, claro, para funcionar en sociedad, pero con las personas con las que vives, a las que quieres, ¿por qué tendrías que vivir con esa máscara? Claro. Erich Fromm, que fue un psicoanalista que vino a hacer un estudio en la Ciudad de México, y que habló sobre la psicología del mexicano, y que también se preocupaba por fenómenos sociales que se estaban dando a nivel mundial. Él decía que aunque aparentemente en la humanidad se veía un progreso, a él le preocupaba que él percibía como una sensación o un sentimiento de desánimo
global, ¿no? Ajá, sí, como si realmente la humanidad estuviera deprimida, pero no lo estuviera demostrando o no estuviera interesada en tener esa radiografía de sí misma. Que algo ha sucedido, posiblemente hemos perdido cierta espontaneidad o cierta capacidad para podernos alegrar con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, un niño hace 20 o 30 años, y yo me incluyo, a lo mejor podía ser feliz con un trompo, ¿no? Y ahora ya no es tan sencillo. Nuestra vida ha sido más complicada. Ahora un chico quiere el videojuego que está de moda, que cuesta miles de pesos, y que aparte también no va a ayudar mucho en su salud mental. Es decir, nuestra sociedad se ha vuelto más compleja, y dentro de esa complejidad pareciera que no encontramos esos caminos para llegar al equilibrio emocional. Pero por un lado estamos mostrando que estamos muy felices, pero eso es falso. Muy bien, nos vamos a corte. Por favor, nuestro teléfono en el WhatsApp es el 33 27 95 35 20 y el teléfono en cabina es el +3 30 30 53 27. Seguimos esperando sus comunicados. Muy bien. Doctor, pues para ir aterrizando, todavía tenemos 15 valiosos minutos. Ya vimos cómo está el entorno. ¿Qué sugerencias hay para la familia, incluyendo pues para los candidatos que intentan esto? ¿Qué podemos hacer? Lo principal es ir rompiendo esas fronteras que se van dando, porque nos ha tocado ver que aunque la familia tradicional sigue siendo la base de nuestro contexto social, sí ha llegado a pasar que aunque vive mamá, papá, los hijos cada vez están más desconectados, en el sentido de que muchas veces la esposa no sabe los problemas que tiene el marido y viceversa, o no saben los problemas que están viviendo los hijos, de manera que cada uno está viviendo una especie de drama individual en solitario, y que es importante que se rompa eso, porque a veces pasa que las redes de apoyo que tienen esos miembros de la familia no son la misma familia. Son a lo mejor los padres, los amigos del papá, las amigas de la mamá, que están a lo mejor más al día de lo que están viviendo ellos como adultos que en sí la pareja, o los amigos de los hijos adolescentes o niños, más que los propios papás. No recuerdo si lo había platicado yo ya en un programa anterior, pero cuando un adolescente padece depresión o ha pensado en el suicidio, si uno le pregunta, oye, ¿quién es la persona en quien tú más confías, a quien tú más le platicarías un problema, una bronca? No mencionan a los padres, mencionan a un amigo, al novio, a la novia, a veces a un primo o a un tío, que no son los que viven en casa. Entonces vemos ese fenómeno. Seguimos viviendo en familia, compartiendo el espacio con nuestros seres queridos más inmediatos, pero resulta que no estamos del todo comunicados, y todo lo que tiene que ver con comunicar malestar emocional, más bien lo estamos haciendo hacia afuera, y esa red de apoyo, que es un poco más distante, podría no funcionar o no activarse en un caso de emergencia. Por eso sería bueno que ante estas señales de depresión o ante la posibilidad de que haya un riesgo de suicidio, se evaluara a la familia, que hubiera accesos a servicios de terapia familiar, para que no solamente se viera el problema como algo individual, como algo de que es que este adolescente llamado Juan, Pedro, Luis ha intentado suicidarse, está deprimido, vamos a darle tratamiento y vamos a entrarle con todo. No, hay que ver qué es lo que está pasando con la familia, porque también si ese adolescente llegó a pensar en el suicidio y no pidió ayuda a las personas más cercanas, pues aún si tú tratas ese episodio, no estás seguro si más adelante, en unos años, va a haber una crisis, y que entonces nuevamente esta persona no se va a sentir apoyada o respaldada por los que viven con él, y va a tomar la decisión de terminar con su vida. ¿Qué ha pasado? Que a veces, y se los he dicho yo en terapia, las familias me da la impresión de que son como roomies, como que cada uno se va a su habitación y ya, y vive su drama individual. Cierran su puerta y... Ajá, y entonces en realidad yo les digo, es que ustedes en realidad pues sí, visiblemente, aparentemente son una familia, pero no estoy tan convencido de que lo sean, porque vive cada uno encapsulado en sus propios problemas, en su propio estado emocional, y no son capaces de comunicarlo, y hay que romper eso. La semana pasada, cuando nos comentabas de que llegaban las parejas al consultorio contigo, sí, y tú preguntabas, ¿y si son pareja? Ajá. Ahora aplica lo mismo, Sí. viven bajo el mismo techo, ¿y si son familia? Ajá. Hay que cuestionar si realmente representan un grupo familiar con todos sus ingredientes, para saber si nos podemos apoyar en eso, porque también si una persona se siente mal
ha pensado en suicidarse y no se lo comenta a las personas con quien vive y que son su familia, pues algo está pasando a nivel familiar, algo sucede con el mensaje que te manda tu familia en donde no se vale que tú digas que te sientes mal o no se vale que digas que te quieres morir y que pareciera ser que a lo mejor si lo comentas a los amigos, ahí sí lo puedes expresar. Sobre todo por lo que vemos que publican los adolescentes en redes sociales, no es lo que platican con mamá y papá o con los hermanos mayores. Entonces, creo que tenemos que buscar fortalecer a las familias y los que trabajamos en el área de la salud mental ante una situación de riesgo, poder evaluar a la familia completa para movilizar los recursos que esa familia tiene a favor del individuo que está padeciendo síntomas de depresión. ¿No estamos acostumbrados a compartir las emociones? No estamos acostumbrados a hacerlo o lo hacemos con modalidades bajo ciertas reglas que no conectan tanto con el otro. Que también ha pasado que era algo que estábamos platicando antes de entrar al aire, que se ha dado una brecha generacional cada vez más grande en el sentido de que los hijos de familia cada vez se sienten menos conectados, entendidos por mamá y por papá o por el mundo de los adultos, de manera que pareciera que los menores de edad viven como en un aislamiento social. Ellos sí son una comunidad que se fortalece, pero no están conectados con el mundo de los adultos, como si vivieran en una isla desierta. ¿Qué hicimos mal? Ahí los que nos equivocamos somos los adultos, doctor. ¿Qué hicimos no mal? hemos podido, a veces lo que hicimos mal fue no hacer nada, ¿no? Porque esta brecha cultural ha generado que los chicos vivan como en un fenómeno de isla desierta. De hecho, me viene a la mente una novela que de la década del 50 de William Golding que se llama El Señor de las Moscas, que después de un naufragio, un grupo de niños quedan solos en una isla desierta. Entonces se vuelve una comunidad de niños y no hay ni un solo adulto. Y que es interesante porque la visión del escritor para mí es como un experimento imaginario, un experimento social. ¿Qué pasa si pones en una isla niños y adolescentes y los adultos están del otro lado del mar, ¿no? Esto es una metáfora de lo que puede estar pasando con esa brecha cultural. Hay un océano, un abismo entre el mundo que están viviendo los niños y adolescentes y lo que entienden o lo que logran comprender mamá y papá. Si ustedes leen la novela del Señor de las Moscas, esa sociedad de niños se empieza a destruir, empieza a haber violencia entre ellos, empieza a haber muertes, hasta que llega un adulto, ¿no? Y termina la historia. Eso también puede estar pasando en las escuelas. El fenómeno bullying también podría ser un fenómeno parecido a lo que nos muestra el Señor de las Moscas. Aparentemente los maestros están ahí vigilando, pero hay un mundo aparte, muy independiente, en donde se están jugando muchas cosas, y entonces los chicos se agreden de una manera en la cual tarde o temprano uno desea morir. Y aparentemente los maestros dicen, no, es que en esta aula no hay bullying siquiera, ¿no? Todo es normal, pero no, hay otra realidad. Y entonces hay esa desconexión, de manera que tenemos dos mundos que se están desarrollando de manera separada y no hemos encontrado la manera de comenzarlos a unir, como pasaba en otras etapas de la historia. Que jugábamos juegos de mesa, que nos salíamos a dar con el papá, que íbamos de día de campo, y Sí, ahora ya no estamos sé. muy aislados, ¿no? Ajá, sí, porque los papás se sienten inseguros por la información que ahora están manejando los chicos, que ahora reciben información de todos lados y ya no nada más es papá, y entonces a veces ni siquiera quieren tener una conversación porque se sienten criticados o evidenciados o que no saben de tecnología, y los hijos de plano sienten que los papás están en otra sintonía, más aún cuando pasa que los padres están ausentes por alguna razón X y que los chicos están a cargo de sus abuelos. Todavía la brecha generacional es más abismal, por así decirlo. Aunque sí puede haber abuelos muy empáticos, pero platicando con adolescentes que viven con sus abuelos, pues sí, dicen, no, yo la mayoría de mis problemas, yo los vivo solo, o mi apoyo social son mis amigos, pero a mis abuelos no les digo ni media palabra porque no me van a entender. Como si habláramos lenguajes Sí, distintos. siempre ha habido la brecha generacional, Ajá. y más en estos temas, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Algún libro como este, El Señor de las Moscas, algún otro? La gente, ¿cómo se puede informar? Bueno, fíjate que hay muchos libros de divulgación que hablan sobre todo sobre depresión, pero aquí yo más bien te contestaría lo que le dije a una mamá que tenía un hijo deprimido y me mandó un mensaje por WhatsApp y me dice, es que veo a mi hijo muy deprimido y no sé cómo ayudarle. ¿Me puedes recomendar algún libro
para entender mejor la depresión de mi hijo. Y yo le contesté a esta mamá, ¿sabes qué? Que mejor tu libro sea tu hijo. En vez de que estés pasando tiempo leyendo un libro y que a lo mejor el chico va a decir, yo me quiero morir y mamá está en su libro, ¿no? Sí, sí, muy entretenida en el libro. Ajá, Mejor aprende a conocer a tu hijo, mejor acércate a él, mejor lee a tu hijo, trata de entender qué es lo que le pasa, logra hacer o generar un contexto en el cual tu hijo sea un libro que se abra para ti y que tú puedas entender su problema. Entonces, antes que ir a la literatura, que eso prefería dejarlo más para los profesionales, mi papel como mamá, como papá, como hermano mayor, como tío, profesor, es, en vez de entender el fenómeno de una manera general, como te lo daría un libro, entenderlo de manera individual en la persona que tienes enfrente. Porque si no, entonces vamos a regresar a esa situación paradójica en donde el chico está deprimido en su habitación y mamá o papá están en su habitación leyendo un libro de cómo entender la depresión del hijo, ¿no? Y en una de esas el hijo se suicida y los otros leyendo el libro. Claro, muy general, lo platicábamos con Manuel. Tienes varios hijos y a cada uno hay que decirle diferente, platicarle diferente, escucharlo diferente, ¿no? Sí, también el libro no va a ser una llave maestra que te permita abrir todas las puertas. Una orientación, pero también lo que decías es abrazarlo. Sí, estar cerca de él, que lo que implica el abrazarlo, quererlo y leerlo. Pues. Que fíjate que a veces el abrazo sí tiende a romper un muro que se va creando y que a veces resulta difícil hacerlo porque a veces en terapia familiar, en plena sesión, cuando le digo a un padre, a ver, levántese y dele un abrazo a su hijo, les cuesta trabajo y a veces sí toma la decisión el papá y se levanta y el hijo está como un tronco así, ¿no? Una piedra. Ajá, y entonces el papá abraza al hijo y está abrazando como un tronco, pero empiezan a pasar los segundos y ya el hijo como que se empieza a ablandar y ya siente que está como en un lugar seguro, pero de entrada cuando tratas de físicamente romper esa barrera, que finalmente es una metáfora del aislamiento emocional, hay un sentimiento de alarma, como que ya estamos como muy acostumbrados a que tú estás allá, yo estoy acá, yo mis broncas, no te contamino con las que tú tienes, y cada uno se hace bolas, y de repente dices, a ver, aquí quiero que se abracen frente a los demás, y entonces viene ese sentimiento de tensión, pero finalmente se dan cuenta que no pasa nada, que a la familia le conviene más estar enterado de lo que está viviendo el otro. Claro. Pues muchas gracias, doctor. Conclusiones finales, ¿dónde te podemos buscar? Tus números y para que alguien quiera una consulta. Bueno, mira, nosotros ofrecemos un servicio en el Hospital Puerta de Hierro, la clínica se llama Caleidoscopio y el teléfono es el 3611-4362, con un 33 antes por los 10 dígitos que ahora se utilizan en todas las numeraciones. Hacemos evaluación psicológica y psiquiátrica de niños y adolescentes, también evaluamos adultos, damos terapia familiar. Y hay otros servicios en otros lugares, hay instituciones públicas como el Instituto Jalisciense de Salud Mental, que tiene una clínica de niños y adolescentes, que también tiene servicios para brindar atención psiquiátrica a los adultos. Además de los teléfonos que ya mencionó Manuel, también se puede marcar al 911 y pedir ayuda ante un riesgo de suicidio. Y el 911 lo canaliza, generalmente lo canaliza aquí a Salmes si la llamada viene de Jalisco. Pero lo principal es romper el silencio, ¿no? Y en esta ruptura del silencio poder tirar esos muros que nos aíslan de los demás y poder pedir ayuda, porque siempre que una persona está padeciendo depresión y piensa en el suicidio, siempre hay que pensar que esa persona está encapsulada, que vive en un mundo en donde los demás no tienen acceso y que hay que romper esa barrera. Muy bien, repito los teléfonos de intervención en crisis, 800-227-4747 y para Guadalajara es +3 3833 3838, 24 horas los 7 días de la semana, teléfonos de intervención en crisis. Pues bien, nos despedimos agradeciéndole al doctor Mauricio Leija que nos haya acompañado. Nos veremos. No nos vamos a ver, pero nos vamos a escuchar, Manuel. Nos vamos a escuchar la siguiente semana, si Dios quiere, a las 9 de la mañana. ¿Qué me llevo hoy? Pues radio escuchas, hay que escuchar a nuestros familiares, convivir con ellos, abrazarlos, tratar de acercarnos, de tener un espacio donde no haya teléfonos, no haya pantallas, no haya asuntos laborales y que haya asuntos de amor. Y acercarnos a los profesionales de la salud. Como siempre les agradecemos mucho que nos escuchen y le paso los micrófonos a Manuel que algo nos quiere decir. No, nos vamos a despedir con la canción Aférrate de Miró, si pueden escuchar la letra.
Y agradecemos a Jorge y a Lili que estuvieron del otro lado de la cabina. Doctor, gracias. Muchas gracias, Mauricio. Tato. Una vez más. Estaremos aquí la siguiente semana abriendo mentes. Cerrando estigmas. Buen día.